Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros de la Nueva Alianza. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: El ministerio que recibí del Señor Jesús. Jueves: Los ministros del nuevo pacto, los maestros y los profetas. Leer con oración. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4:2. Anteriormente vimos que el Espíritu concede dos tipos de palabra: la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Primera de Corintios 12:8. Para entender lo que significa la palabra de sabiduría, leamos Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este versículo nos muestra que la sabiduría está relacionada con la revelación. Es decir, cuando Dios nos da sabiduría en el Espíritu, Él también nos da revelación. No es suficiente oír solo la palabra. Podemos incluso comprender lo que oímos, pero tal vez no haya cambios en nuestra vida. Sin embargo, cuando recibimos una revelación, además del entendimiento, nuestra vida cambia. Fue por eso que Pablo oró para que Dios nos concediera espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Puesto que recibimos la revelación de la palabra de Dios, necesitamos ser aquellos que profetizan. En 1 de Corintios, el apóstol Pablo recomienda: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 14 del 1 al 3. Aquí, el profetizar no significa predecir el futuro, sino hablar la palabra de Dios. El apóstol explica: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Versículo 6. Por tanto, vemos que nuestro hablar debe ser entendido por los demás. De lo contrario, no tendrá ningún provecho. Necesitamos hablar palabras de ciencia, es decir, de conocimiento. Con respecto a la palabra, podemos identificar otro par de aspectos: la palabra de revelación y la palabra de conocimiento. Podemos ver, cuando comparamos 1 de Corintios 14:6 con 1 de Corintios 12:8, que estos dos pares, revelación y conocimiento, sabiduría y conocimiento, son correspondientes. Lo que queda claro es que la sabiduría está relacionada con la revelación. Amado lector, nuestro temor es que usted lea este devocional solo con la mente, sin ejercitar su espíritu. Si leemos solo con la mente, no percibimos las revelaciones contenidas aquí. Necesitamos estar en el Espíritu y tener espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando estamos en el Espíritu, no solo entendemos la palabra, sino que también recibimos una revelación. El conocimiento es muy importante, pues es nuestra base, pero también necesitamos de la revelación. Tenemos el último par de expresiones registradas en 1 de Corintios 14:6, que nos ayuda a entender la naturaleza de la palabra de Dios: la profecía y la doctrina. La profecía se refiere a la palabra profética y la doctrina significa enseñanza y está relacionada con la palabra fundamental. Vea cómo estos pares se relacionan: la palabra fundamental y la palabra profética, la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría y revelación. Necesitamos estos pares porque, aunque nos profeticen, si no tenemos conocimiento de la Biblia, no entenderemos lo que se nos habla. Por ejemplo, si oímos sobre el aceite compuesto de la unción, no entenderemos nada a menos de que leamos sobre él en el libro de Éxodo 30 del
del 22 al 25. Pero si tenemos conocimiento del asunto, cuando escuchemos hablar de él, seremos muy alentados, pues recibiremos más revelación. Con base en esta revelación, podemos entender por qué Juan habló de que el Espíritu aún no había venido o aún no era. Juan 7:39. Si relacionamos la porción de Éxodo con el Evangelio de Juan, concluimos que el Espíritu Santo siempre existió, pues es el Espíritu de Dios, pero el Espíritu, como el aceite de la santa unción, solo vino a la existencia después de la glorificación de Jesús. Así que podemos concluir que los que hablan la palabra de conocimiento son los maestros, y los que hablan la palabra profética de sabiduría y revelación son los profetas. Algunos son maestros por excelencia, pues enseñan, por ejemplo, las lecciones contenidas en el libro Fundamentos de la Fe Cristiana, con el objetivo de que muchos aprendan las verdades, es decir, los fundamentos de la palabra de Dios. Por otro lado, existen aquellos que además de ser maestros son profetas, pues transmiten la palabra profética y al mismo tiempo enseñan las verdades bíblicas.